Damos la bienvenida, Diego, a una nueva charla de nuestro podcast. Queremos empezar la charla ni más ni menos que conociéndote. Así que quisiéramos escuchar quién sos, qué haces, qué te trajo hasta acá, con qué crees que te trajo hasta acá, por qué crees que te llamamos. Toda esa amplitud de respuestas podés darnos como para arrancar a conversar. Bueno, mira, en principio, buenas tardes para todos, buenos días, en el horario que lo escuchen. Me llamo Diego Renco, tengo casi 50 años, el 31 de octubre voy a estar cumpliendo los 50 años. Soy de Salto, una pequeña ciudad, o mediana ciudad ahora, porque bueno, en el último tiempo creció mucho, del norte de la provincia de Buenos Aires. Estamos como en un triángulo imaginario entre Rosario, Capital y Córdoba, entonces fue un lugar estratégico donde muchas empresas se instalaron y eso nos cambió de ser un pueblito rural a ser una ciudad incipientemente, ¿no? Últimamente con los cambios de la economía, por ahí no creció tanto o dejó de crecer como estaba creciendo, pero de tener a fines del siglo pasado 20 y pico mil de habitantes, hoy estamos en los 50.000, ¿no? Con lo cual en 25 años duplicamos o pasamos de duplicar la población. Con esto significando que vino mucha gente foránea, gente que no es del lugar, con la gran problemática de poner la cultura en común en la escuela, ¿no? La escuela pasó a ser un crisol de distintas creencias, ideologías, culturas, y nosotros tenemos que mediar. Particularmente yo doy clase en la escuela técnica, la única escuela técnica de Salto, misma escuela donde yo estudié, misma escuela donde mi papá fue la primera promoción y mi abuelo uno de los fundadores de la escuela. Nunca pensé que iba a volver a la escuela como profesor, pero no por denostar la profesión, sino por lo contrario, o sea, por pensar que nunca iba a dar con la talla de los grandes profesores o maestros con los que tuve, ¿no? O sea, era como que había una admiración muy grande a la profesión docente, como para que se den una idea, por ahí hay muchos oyentes chiquitos, pero a mí me tocó hacer el primer año cuando fue la hiper de Alfonsín, o sea, yo estaba en primer año en la escuela en la hiper de Alfonsín, y tenía un profesor que yo hoy lo analizo y me hacía acordar a la película La vida es bella, porque nos disfrazaba todo, toda la gente que vivíamos nos disfrazaba de bondades, ¿no? Y nos hacía traer las lamparitas quemadas, le sacábamos la gotita de estaño para poder soldar, porque el estaño era muy caro, porque era importado y era muy caro de comprar. Y él nos decía, no, pero ustedes piensen en el medio ambiente, hablaban en esa época que nadie hablaba del medio ambiente, piensen en el ahorro que es, esto y lo otro. Nos hacía hacer lijas con botellas de vidrio rota y cola, ¿no? Todas cosas de la crisis, y él lo dibujaba como diciendo, no, esto les va a dar una herramienta el día de mañana, y eso creo que me marcó, ¿no? Esta posibilidad de que la educación, por lo menos en el ambiente técnico, que es el que conozco, te da herramientas que te van a acompañar toda la vida. Nunca pensé que iba a ser profesor. Mi esposa sí es maestra, ya tenía la vocación de ser maestra. Nos fuimos a vivir a una escuelita rural que queda a 25 kilómetros de Salto, y aproveché ese tiempo que tenía libre y dije, bueno, voy a estudiar algo para complementar. Yo era analista de sistemas, perdón, analista de marketing, digo, era porque cambió tanto la profesión que cuando yo estudié a principios del siglo pasado, hoy ya ni sé cómo empezar. Si tuviese que hacer de vuelta de analista de marketing, ni sabría cómo empezar. Y empecé a estudiar psicología social. Era la única carrera a distancia que había. Tenía dos carreras posibles. Una era psicología social, la otra era seguridad e higiene. Pero yo decía, ¿cómo va a ser seguridad e higiene a distancia? Va a ser complicado todo. Entonces empecé a estudiar psicología social. Me recibí de psicólogo social y en la empresa Bagley de acá de Salto tienen un secundario para la gente que no, secundario de terminalidad, y un amigo me dice, estamos buscando profesor para la materia problemática social contemporánea y no conseguimos profesor, ¿no te animás a dar? Yo había hecho unas prácticas dentro de la carrera de psicología social como profesor y bueno, vamos a entrar a ver si doy o no doy con el perfil. Y bueno, así fue como entré en un mundo totalmente diferente. Por empezar, agradezco a la gente de Bagley y de la Fundación Capacitare que nos dieron la libertad para poder desarrollar las clases totalmente libre, que era un prejuicio que yo tenía. Yo pensaba que el hecho de estar en una fábrica me iban a condicionar y, por ejemplo, decir, bueno, Foucault no podés dar.
no hables de Foucault porque el operario se va a querer suicidar porque se va a dar cuenta que está siendo oprimido por el sistema, lo que sea. Y la verdad que nos dieron una libertad total y eso lo agradezco y nos permitió desarrollar muchas cosas. Y tuve como una primera chispita de pedagogía y acuñé el término el aprendando, ¿no? O sea, yo dando, aprendo. O sea, yo creo que si suponete que se rompiera el sistema económico y te dijeran, bueno, tenés que elegir qué vas a hacer sin cobrar sueldo porque no vas a tener necesidad de material o lo que sea, yo creo que elegiría ser profesor de nuevo y repetir esa experiencia con adultos que por diversas cuestiones no habían podido terminar secundario en su debido tiempo y les daban la posibilidad de terminar. Después pasó que todos los que eran mis profesores empezaron a jubilarse en la escuela y se empezaron a abrir convocatorias de emergencia porque no había profesores de técnica y empecé a estudiar analista de sistemas y, y bueno, yo había empezado a trabajar en una empresa en recursos humanos, en una empresa de desarrollo de software de España, o sea, trabajaba remoto. Y bueno, voy a estudiar una lista de sistemas porque me gusta, me siento atrapado. Y a partir de ahí empecé a ver la posibilidad de volver a la escuela técnica ya como profesor. Y me gustó mucho el trabajo en la escuela técnica porque nosotros trabajamos con la mitad de los grupos. Es decir, un salón de 30 alumnos no puede tener más de 15 alumnos en el taller o en el entorno formativo. Entonces la enseñanza es mucho más personalizada. Los alumnos normalmente los tenemos en primero, en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto, en sexto, en séptimo. Entonces hay un desarrollo vincular que atraviesa al alumno durante toda la carrera y si bien Salto creció mucho a nivel población, todavía seguimos teniendo esa ideología del pueblo de decir, ah, yo lo conocí a tu papá, yo lo conocí a tu abuelo, a tu tío. Entonces, esa cuestión de que el alumno se repite o lo vuelves a tener dos o tres veces y encima en grupos más reducidos, te permite generar un vínculo muy distinto. No, súper interesante relato. Solamente te corto como para preguntarte, sabemos que vos realizaste con tus estudiantes muchos proyectos innovadores y entonces entiendo que en la escuela técnica donde trabajas actualmente, quería pedirte si podés contar alguno que te haya parecido especialmente significativo, si nos querés contar alguno de esos proyectos. Mira, sí, para mí fue muy significativo porque es como que inició todo, volvíamos de la pandemia con sistemas de burbujas, ¿no? O sea, no trabajábamos con toda el aula, sino que volvíamos con burbujas y había chicos que no tenían contacto, o sea, realmente no tenían contacto entre sí, o sea, venían a la mañana y a la tarde tenían online y a la semana siguiente venían a la tarde presencial, a la mañana online y tenían compañeros con los cuales ni se habían conocido. Fundamentalmente en cuarto, que es como el ensamble después del ciclo básico, un cuarto por ahí los cambian, no están con los compañeros. Nosotros hoy la escuela tiene una matrícula cercana a los 1000 alumnos, o sea que es una escuela grande. Y cuarto es como que se hace el zarandeo y se mezcla. Y me di cuenta que existía la posibilidad de por ahí hacer alguna pregunta especial y la misma pregunta la repetía online, es decir, la teníamos en forma física con los alumnos, pues en forma online, y eso los iba uniendo, ¿no? Es como que yo les contaba, ah, porque los chicos dijeron tal cosa, los de la mañana y tal otra, y era como que un hilo conductor. Pero no me estaba dando cuenta en ese momento lo importante que era la pregunta en sí. Y bueno, fue pasando, fue transcurriendo como disimulada. 1 o 2 años después surge lo que es la pregunta random, que la fueron armando los mismos alumnos, ¿no? Le fueron dando forma y uno va respondiendo a eso. En la cual, en algún momento al azar, cuando la atención del alumno decae o de la clase decae, normalmente alrededor de los 20 minutos de clase, por ahí a la mañana es un poquito más, pegas, alrededor de la primera media hora de la mañana, le hago alguna pregunta al azar que ponga en juego una decisión moral o una decisión ética. Es decir, que los obligue a pensar y a mostrar su verdadero ser o su verdadera ideología, su verdadera cultura y debatir sobre eso y ponerse de acuerdo o no, o escuchar al otro en los argumentos que tienen, por más que no estén de acuerdo en escucharlo. Me acuerdo la primera pregunta fue,
si encontrás una billetera con 15 pesos, en ese momento era bastante plata. Si encontrás una billetera con 15 pesos, pero que no tiene identificación, ¿qué haces con la billetera? ¿No? Entonces empezaron los debates de si la devolvían, no la devolvían, a quién se la devolvían, la publicaban, cómo hacían para saber si era el verdadero dueño, si era esa la plata que estaba, si alguien había sacado. Entonces empezó a haber un debate muy rico, e incluso observé que chicos o chicas que por ahí no eran tan de expresarse en clase, por ahí tomaban la posta y empezaban a argumentar y tenían argumentaciones muy buenas. Me terminaban sorprendiendo a mí y incluso a veces hasta citaban filósofos que yo verdaderamente no los había escuchado, ¿no? Entonces, por ahí les preguntaba, me dicen, no, porque ese tema lo tocó tal youtuber o ese tema lo tocó tal otro, pero nosotros no sabíamos que a ustedes les interesaba, a ustedes los grandes, ¿no? Y bueno, entonces empezó a haber como una especie de circulación de la palabra y un cambio de roles de liderazgo, en donde a lo mejor el que era más retraído, más tímido o sentía que no iba a ser entendido, se dio cuenta que podía ser entendido o por lo menos escuchado, que a veces lo que buscamos como personas es eso, ¿no? En la entidad de ser una persona. No quiero que esté de acuerdo conmigo, pero por lo menos que entiendas que puedo pensar diferente a vos o que hay una razón por la cual pienso diferente a vos. Y después de estas idas y vueltas surgió un proyecto que denominamos La culpa no es de Jules, en el cual hubo 2022, hubo 7 u 8 incendios seguidos por culpa de las zapatillas o computadores de tipo tan salto. Fue un invierno muy frío, el gas estaba caro, la garrafa estaba caro, para la gente era más fácil comprar un caloventor o una eléctrica, nos chupaba una zapatilla. Y empezamos a trabajar con un grupo de chicas de quinto año en ese momento, cómo podríamos solucionarlo y se les ocurrió que se le podía agregar un elemento que genere humo sin que prenda fuego, pero que sea muy disuasivo de que algo malo estaba pasando. Empezaron a hacer unas investigaciones, empezaron a investigar sobre el funcionamiento de la amígdala, que yo no conocía hasta ese momento. Para mí la amígdala era la que te operan cuando te duele la garganta, la amígdala cerebral. Y bueno, empezamos a hacer todo un desarrollo y lograron generar una zapatilla que tiene una serrina adentro de una madera especialmente tratada que no se prende fuego, pero hace un olor a humo cuando se calienta horrible que despierta todas las alarmas, ¿no? Las alarmas internas, si no, algo está pasando. Participamos en un concurso que había organizado el INET, el Ministerio de Educación de la Nación, Microsoft, la Fundación IPF y la Fundación ARSAT, y para sorpresa nuestra lo ganamos, en el cual fue muy loco porque había que diseñar la misma zapatilla que teníamos, la zapatilla prolongador que teníamos diseñada, pero había que hacerlo en Minecraft, ¿no? Yo no tenía ni idea de lo que era, o sea, sí sabía lo que era Minecraft, pero no tenía ni idea de cómo se jugaba, ni sabía que se podía usar para hacer cosas, y las chicas tampoco. Entonces empezamos a trabajar con los amigos y con los compañeros y todo, y bueno, surgió un prototipo en Minecraft bastante realista, que es cuando se calentaba el Yahoo y todo, y fue una sorpresa para mí, fue una sorpresa también para la gente de Microsoft, que no creían que podíamos haber sacado juego tanto a la versión educativa de Microsoft, de Minecraft, de Microsoft. Y a partir de ahí, bueno, fue escalando todo a nivel nacional. Y después participamos en una muestra de tecnología y robótica en la ciudad de Rojas y las chicas ganaron. Y bueno, cuando fuimos a México a representar el país, Exposencia de Juventudes Internacional, donde sacaron medalla dorada. Y bueno, fue la verdad una experiencia genial porque pudimos compartir con docentes de más de 110 países distintas experiencias y realidades, y los alumnos lo pues el año pasado me animé a escribir una convocatoria de Educar 2050 para proyectos de innovación educativa y me animé a escribir el proyectito de la pregunta random como propuesta pedagógica. Y bueno, fui seleccionado y con eso representamos a Argentina en la Red Federal de Educación de América, en Reduca, con el proyecto la pregunta random, ¿no? Y bueno, y después fui seleccionado dentro de los 24 de Clarín.
semifinalista del premio de docente inspirador de Clarca. Después, bueno, yo siempre digo que lo que hice fue una fábrica de, así como Edison no inventó nada, solamente inventó la máquina de hacer inventos, yo hice lo mismo, la máquina de hacer proyectos. Diego, me pasa algo que cuando... yo creo que voy con la pálida, ¿eh? Después tenemos... Porque esto que decís, ojalá el problema fuese de la mancha negra. Hay algo que me pasa con lo que decís y que seguramente le pasa. Nosotros pensamos este podcast o estas charlas como para decir, bueno, si hay profes que pudieron hacer todas estas cosas y después vemos que hay muchas cosas que tienen que ver con, bueno, toda la problemática y que los chicos no están motivados y que lo escuchamos mucho, y lo escuchamos mucho a un montón de profes y lo escuchamos de artículos y todo. Y te escucho a vos, Diego, que venís con la pregunta random y digo, yo ya quiero hacer la pregunta random, yo soy profe de matemática, o sea, capaz que tengo menos excusa, pero tengo ganas de entrar ya con una pregunta random. Y siento que lo primero que va a decir algún profe es, che, yo tengo miedo. Y si voy con la pregunta random y no funciona, digo, la primera pregunta es, ¿tuviste ese miedo? ¿Cómo lo encaraste? ¿Te pasó? ¿Cómo lo encaraste? Si te pasó no solo tener miedo, sino que no funcione. Quiero conocer como el entramado de, bueno, ¿cuál fue el obstáculo de decir, che, ¿hago la pregunta random o no la hago? Sí, mira, la pregunta random, yo digo, hoy te lo planteo como proyecto, pero es como que se fue dando, no fue un devenir, no es que fue, dije, güey, ¿qué tal si hago esta pregunta y el chico la dispara? Pero me pasa que, por ejemplo, yo doy en segundo primera, en segundo segunda, en segundo tercero y en segundo cuarto. Chicos de la misma edad, chicos del mismo lugar, y por ahí una semana un grupo se engancha con la pregunta y otro grupo no. Y a lo mejor cuando pensaste que hiciste, bueno, tengo la pregunta, que esta va a ser la mejor pregunta de todos los tiempos, porque a los chicos no les interesa. Y a lo mejor te traen algo que pasó en el medio local o que pasó a nivel nacional o internacional. Entonces la pregunta random no tiene que ver con algo que vos ya lo tenés formado y específico, sino que tiene que ver con el propiciar que los alumnos puedan tener la libertad de poder expresar lo que sienten sin juzgarlos y esta cuestión que tiene que ver con que sí o sí tiene que ver con algo que tenga que ver con ética o moral, ¿no? ¿Por qué digo? Porque le di muchas vueltas a muchas situaciones y no funcionaba. Lo que a mí siempre mejor me resultó a principio de años es arrancar con primer día de clases o segundo día de clases. ¿Qué pasaría si hay una invasión zombie? ¿No? ¿Qué pasaría? ¿Estamos preparados para una invasión zombie? Eh, Estamos en una escuela técnica, o sea, tenemos herramientas para poder hacer armas, tenemos herramientas para poder blindarnos, pero tenemos el conocimiento para poder hacerlo. Entonces, ¿qué nos estaría faltando? Nos está faltando por ahí la organización, nos está faltando el conocimiento. Entonces empezamos a ver, bueno, a ver cada uno qué podría aportar, qué podría dar. Pero hay grupos que por ahí se lo tirás y te dicen, no, no, bueno, si nos tenemos que morir, nos morimos. Y chau debate filosófico, chau debate ético, chau debate de todo lo que tienes pensado. Pero hay otros que por ahí se ponen a pensar y dicen, no, ¿sabes qué? Es que tiene razón. Está buena la escuela porque nos permite hacer esto, nos permite hacer lo otro, y cómo podríamos hacer esto. En tal serie pasa tal cosa, en tal serie pasa tal otra. ¿Qué pasaría si de repente viene mi mamá como zombie? ¿Qué hago? ¿Cómo reacciono? ¿No? O viene mi novia o la chica que me gusta o el profe que me cae bien y cómo reaccionaría, cómo lo vería, cómo lo atacaría o lo defendería o lo encadenaría o qué haría, ¿no? Hay algo que no les comenté porque, bueno, por ahí en el rápido de querer hablar, la base de la pregunta random, una de las inspiraciones de la pregunta random fue el libro Sapiens de Yuval Noah Harari, en el cual él plantea, contrariamente a lo que a mí me habían enseñado, que habíamos dejado de ser animales por la comunicación, Yuval Noah Harari él dice, no, comunicación hay en otros animales. No es que dejamos de ser animales por la comunicación. Lo que nosotros tenemos es la posibilidad de pensar abstractamente y chismorrear entre nosotros. ¿Y qué dice que él es chismorrear? Chismorrear significa darle un valor, o sea, darle una carga de valor a la información que le estamos dando, ¿no?
fulano es bueno por tal cosa, fulano es malo por tal otra, fulano es bueno en tal situación, fulano es malo en tal situación, y eso fue lo que nos diferenció de los animales. O sea, cualquier animal más o menos superior le puede avisar a los otros animales que hay un peligro, o de hecho hicieron grabaciones con animales y le ponían la grabación y respondían igual, pero el único que puede decir esa sombra que está en la pared me hace acordar a un demonio o algo de eso es el ser humano. Y lo que nos hizo confiar y poder armar, naturalmente nuestro cerebro tiene la capacidad para no agruparnos con más de 150 personas. Lo único que nos hizo ampliar esa capacidad y poder generar un ejército de miles de personas es el chusmerío o el chismorreo. Es decir, esta capacidad de, ese general es valiente y vamos a seguirlo hasta la muerte, o ese sacerdote tiene la palabra verdadera de Dios y vamos a seguirlo a tal lado, o el rey fulano es el enviado de Dios y necesitamos continuar. Entonces también nosotros nos sentimos, cuando una persona nos cuenta un chusmerío, vuelvo a decir, el chusmerío es darle una carga emocional a la información, en ese concepto digo chusmerío, nosotros nos sentimos cómodos y nos sentimos entendidos y es como que armamos ese espacio para poder hacer. Y la otra base filosófica actual de la pregunta random, la encontré con Byung-Chul Han, el filósofo surcoreano que vive en Alemania, que él habla de esta cuestión del aburrimiento, ¿no? ¿Por qué siempre tengo que estar haciendo algo? ¿Por qué siempre tengo que ser productivo? ¿Por qué tengo que rendir más? Y si saco un 10 no me quedo conforme, digo, pero lo podría haber hecho mejor, si ya tengo un 10 lo podría haber hecho mejor. Entonces, una parte de la pregunta random la tomé de Byung-Chul Han, y nos digo, bueno, puede ser que también el entretenimiento o esto de conversar o algo así está bueno. Por ahí no se entendió que lo hago desde una perspectiva de la tecnología. ¿Y dónde vino la perspectiva de la tecnología? Lo que me convenció de que tenía que hacer preguntas éticas y morales. Hablando con el CEO de Microsoft cuando recibimos el premio, yo sacaba pecho y le decía, yo a las alumnas ya desde el segundo año les enseño a programar, porque me parecía que era algo que todo el mundo decía, hay que dar robótica, hay que enseñar a programar, entonces yo sacaba pecho. Y él me miró con desdén y me dijo, pero ya no se necesita más enseñar a programar. Y yo le digo, ¿por qué? Y porque me dice, la inteligencia artificial puede programar mejor que cualquier programador. Dice, lo que vos tenés que enseñar es dar las herramientas para que los alumnos o futuros operarios o futuros profesionales de la programación puedan saber si está bien o está mal lo que están haciendo. Y cuando digo saber si está bien o está mal, no equivocarse, sino saber si está bien desde el punto de vista ético o no está bien desde el punto de vista ético. Y ahí fue como una transformación y un duelo que medio que entro en una depresión porque digo, si la inteligencia, estamos hablando del 2022, si la inteligencia artificial nos va a reemplazar y qué función voy a cumplir yo. Y después me puse a pensar y digo, bueno, lo mismo le habrá pasado al profesor, que habrá venido alguien y le habrá dicho, che, hay un tal Gutenberg que está haciendo libros y están al alcance de todo el mundo, y los profesores habrán querido matarlo, han dicho, no necesitan más, están los libros ahora al alcance de toda la gente. Y lo que nos va a diferenciar y nos diferencia siempre de las máquinas y de cualquier información es la empatía, la capacidad de poder leer al otro. Y si no tenemos la capacidad natural de leer al otro, por lo menos la capacidad de demostrar emoción, que es lo que nos piden por ahí los alumnos de hoy en día. Con respecto a tu pregunta de si los alumnos se enganchan o no se enganchan, puede pasar que no se enganchen. Lo importante es no demostrar la frustración o explicarle la frustración, que es algo pasajero y que no es algo que es culpa de ellos, sino que es algo de nuestras propias expectativas que no cumplimos. Es decir, siempre ser docente implica estar siempre en actitud de enseñar. Incluso, viste, como hay una axioma de la comunicación que dice imposible no comunicar, yo digo es imposible no enseñar. Nosotros estamos permanentemente enseñando o facilitando o propiciando el aprendizaje. Lo importante es poder reflexionar hacia dónde vamos, qué queremos hacer o qué herramientas le queremos dar, o hacia dónde estamos yendo como docentes. Diego, bueno, súper interesante, la verdad, todo lo que estás contando y cómo pudiste incorporar, ¿no? Esto que decís de la inteligencia artificial. Hoy hablaba de
de la educación antes, de hace muchos años, de ahora, ese devenir, digamos, cómo se entrelazan y bueno, y van apareciendo otras herramientas y hacen que nos tengamos como que seguir acomodando, digamos, en esto de la enseñanza. Quería preguntarte, vos mencionaste hoy algunos proyectos vinculados con lo solidario, ¿no? Hablaste de sonido solidario y otros más. Em, Estos proyectos de alguna manera se asocian a lo que es el aprendizaje servicio solidario, digamos. No sé si por ahí vos te lo propones especialmente, si no van surgiendo estos proyectos que tienen que ver con lograr una transformación en lo social. ¿Vos sentís que los estudiantes se motivan más, digamos, por el hecho de poder realizar un proyecto que termine, digamos, con algún cambio en la comunidad, en la sociedad, de dar un servicio? O no, digamos, ¿cómo los ves en ese sentido? Cuando Sí, hay me pasan tres cosas. O sea, ¿por qué lo veo ventajoso trabajar con algo que sea solidario? mm, Primero que es mucho más fácil, como todas las escuelas, o sea, estamos escasos de fondos, entonces muchas veces es más fácil poder conseguir financiamiento externo si es un proyecto solidario que si es un proyecto individual o con un fin propio. Si yo saliese a pedir ayuda para que cada alumno se haga una parrilla personal, no sé si lo obtendría. Pero si salgo a pedir ayuda o apoyo para hacer un banco, como fue el Banco Verde de Esperanza, si pido ayuda a empresas para poder hacer un banco que van a estar en una plaza y que va a tener una función que aquella persona que está pasando un momento de depresión o de angustia o lo que sea de carácter mental y se sienta en el banco verde y un voluntario lo va a ayudar, lo va a alcanzar un mate, lo va a escuchar, es mucho más probable que obtenga la ayuda. Por otro lado, los estudiantes también ven que si no es un proyecto con fin personal y todos estamos trabajando desinteresadamente para hacer eso, el egoísmo o esta cuestión de competencia que a veces inhibe mucho los proyectos, es lo que nos termina tirando los proyectos para abajo. Y por otro lado, también pasa que es más fácil diagnosticar qué está faltando en la comunidad o en el proyecto cuando los alumnos te cuentan lo que ellos observan que está mal, que muchas veces es muy distinto a lo que nosotros pensamos que está mal. A mí nunca se me había ocurrido que, por ejemplo, una escuela de arte no tenía instrumentos para poder enseñar, porque suponía que ya el hecho de ser una escuela de arte tenía instrumentos, ¿no? Pero bueno, como las escuelas por ahí son de creación propia y se terminaron los programas de coros del Bicentenario y Orquesta del Bicentenario, no hubo más fondos para eso y bueno, entonces la propuesta surge de los alumnos de un tallercito que teníamos de saberes digitales y empezamos a darle forma y bueno, la municipalidad nos financia la máquina para poder transformar las botellas en filamento para poder imprimir. La banda de música, que es una de los posibles clientes, entre comillas, de esto, también dijo que nos van a colaborar con una impresora más extra para hacer más instrumentos. Y en el medio queda conocimientos que ni siquiera yo sabía de que pusieron la flauta, ¿no? O sea, para mí la flauta era soplaba y sonaba, y bueno, y hay toda una física atrás que es sorprendente, y a los alumnos les sorprendió, y a mí me sorprendió, y ahora a cada lugar que vamos decimos: "Pero, ¿sabés que suena una flauta?". ¿No? Es una cuestión maravillosa que de otra manera no hubiese pasado. No sé si es desmotivados, o sea, están desmotivados por lo que nosotros le damos. O sea, a ellos por ahí no les interesa lo que nosotros le ofrecemos. Entonces no podemos tampoco eh, decir que está todo perdido o está todo mal, porque la realidad es que lo que nosotros le estamos hoy dando ni siquiera sabemos si va a servir, ¿no? O sea, el mundo está avanzando tan dinámicamente y hay tantos mensajes. eh, Incluso te diría, o les diría que hay discursos que a mí me molestan, que son muy retrógrados, ¿no? Discursos que yo pensaba que en el año 2000 no se iba a escuchar más y hoy estamos en el 2025 y se vuelven a escuchar, ¿no? Discursos como machismo o, o cuestiones que tienen que ver con género, cosas que decimos, bueno, ya pensamos que esta cuestión ya estaba superada y se vuelve otra vez y vuelve a generar daño. Y entonces, por ahí la propuesta que yo tengo para los alumnos no es lo que ellos están buscando, y yo tampoco tengo la certeza si lo que les estoy enseñando o lo que pretendo enseñarles sea lo que ellos necesitan, porque no lo sé. No por maldad, ¿eh?
no es que, digamos, en este caso hay una honestidad, es decir, no es que por maldad se lo digo, no es que yo me guardo información o no se lo quiero dar. En mi época pasaba que había profesores que a lo mejor conocían una técnica o una tecnología y no la enseñaban porque esa tecnología valía mucho dinero o perdían su lugar en la sociedad o en el tejido productivo del pueblo si esa tecnología se transmitía. Hoy no, hoy yo te digo por honestidad, todos los profesores que estamos acá, todos enseñamos todo lo que podemos, pero no sabemos a veces qué, y creo que nadie sabe, ¿no? Qué es lo que realmente necesita un alumno. Cuando estaba haciendo el tramo, habíamos elegido la frase para cerrar la entrega de diplomas y entre todos votamos una que decía, no recuerdo el autor, pero decía, educar es plantar un árbol del cual nunca vas a comer un fruto ni te vas a sentar en su sombra, ¿no? Pero sin embargo, vos sabés que si no plantas ese árbol, otro no va a tener ni la sombra ni el fruto para poder hacerlo, ¿no? Entonces, para mí, la educación es una cuestión que tiene que ver con eh, el amor, ¿no? Si vos me preguntás a mí qué es educar, educar es la expresión máxima de amor no fraternal, no familiar que puede haber. Si yo quiero que a esa otra persona le vaya bien, quiero que esa otra persona tenga herramientas para el futuro, quiero que esa otra persona pueda formar un futuro o pueda tener las herramientas suficientes para poder defenderse en el futuro. Y no voy a obtener un gran rédito económico, pero sí voy a tener un gran rédito moral y de satisfacción de decir, sé que lo que estoy haciendo es importante. Desde el lugar que ocupe, ni siquiera tengo que ser un super profesor premiado, no tengo que ser un super profesor que sepa todo, ni ser sabio. Lo único que necesito es escuchar y darle entidad que es una persona, la que está enfrente mío, la que está siendo compañero de la aventura del aprendizaje, ¿no? O sea, eso es lo único que podría hacer de la persona. También, por ahí, ya casi cerrando, yo me quedé con ese aprendando también que hoy mencionabas, ¿no? Este dando, aprendo, me quedé con esto, me pareció súper interesante esta imagen del aprendando, de siempre el que enseña aprende, digamos, constantemente. Y hoy dijiste como al pasar, que vos apenas, eh, pones esa chispita, y cosa que me parece un como muy grande, digamos, no tan pequeña como vos la mencionaste, ¿no? Me pareció interesante esto de pensar qué es lo que cómo el docente prende, ¿no? Cómo enciende esa chispita, a través de qué, por ahí si querés, por ahí para cerrarte, te voy a pedir que puedas hablarle ahora sí, en este caso, o a los docentes, o que no se animan a empezar con proyectos, o innovar, o a fomentar el pensamiento crítico, que es otra de las cosas que vos haces también. Por ahí preguntarte esto, ¿no? Que puedas decirnos cómo encender esa chipita. Y hablaste también de estas herramientas, cuando hablabas ya de aquella época, bueno, nombraste La vida es bella, de que la educación de herramientas para toda la vida. Esto, por ahí, ¿qué herramientas sentís que los chicos se están llevando a partir de lo que vos les ofrecés, digamos, de tus propuestas? Claro, en principio les puedo decir que con el análisis que hicimos cuantitativo de la pregunta random, se disminuyó mucho la violencia dentro de los grupos, esta posibilidad de poder hablarlo y entender que el otro piensa distinto y que el pensamiento distinto no está mal, quiere decir que tiene otra causa u otra creencia u otra inicio de pensamiento, por eso está pensando distinto a lo que yo creo o a lo que soy. Bajó un montón la violencia verbal, la violencia física. Nos permitió también generar roles de liderazgo que no existían, porque tradicionalmente en la escuela técnica el mejor alumno era el que por ahí sabía soldar o el que sabía tornear mejor. Y la técnica de hoy en día nos lleva a que hay otros roles importantes y uno de esos roles importantes es el comunicar. De hecho, yo creo que muchas veces me cuesta poder explicar lo que es el proyecto o poder sintetizarlo, lo maravilloso que es el proyecto, porque me voy por ahí con tecnicismo o algo y no puedo hacer el
el resumen necesario como para que la gente lo pueda entender. Y lo que más creo que es importante también para un futuro docente o alguien que no se anima, es que entienda que hay una comunidad educativa de profesores por ahí con un poquito más de experiencia, que si les dicen algo, puede ser que también tenga que ver con el cansancio. Nosotros tenemos que trabajar muchas horas para poder llegar a tener un sueldo digno, pero también tiene que ver con que a veces nos quejamos de cosas, pero porque necesitamos verbalizarlas, necesitamos expresarlas. No es que las cambiaríamos o dejaríamos de eso si se cambia, ¿no? A mí dame 10 alumnos revoltosos y yo estoy feliz. Me das 10 alumnos que están calladitos y quietitos y no se mueven, es como que me termino aburriendo y no entiendo, son maquinitas que no puedo influir. Esto que uno logra la influencia para toda la vida, yo tomé conocimiento, yo uso barba porque el director falleció hace 15 días de la escuela. Cada vez que iba mal afeitado a la escuela me decía, tenés que volver a tu casa porque está mal afeitado. El día que dejé la escuela no me afeité nunca más. Es decir, desde el 4 de diciembre de 1994 que no me afeito. Entonces yo digo, a veces no nos damos cuenta cuánto podemos influir en el otro. Yo se lo decía al director, le digo, Delmo, le digo, por culpa suya, le digo, yo tengo la barba. Un acto de rebeldía. Y él me contestó esto, no hay rebeldía más grande que la educación. O sea, como que si yo realmente quiero cambiar el mundo, que es el deseo, creo que de todos los profesores que tenemos, o sea, nadie va a decir yo quiero ser profesor porque quiero que el mundo siga tal cual está, quiero mejorarlo, quiero cambiarlo. Hay un acto de rebeldía intrínseca en cada acción que hacemos y esto hace que los alumnos también lo entiendan y se apropien de eso y comprendan que hay un ser humano que está dispuesto a dejar su vida, su tiempo, para tratar de mejorar su vida, ¿no? Así como por ahí el médico deja su tiempo para poder ayudarnos a estar bien de salud, nosotros estamos dejando nuestro tiempo para que ellos puedan tener un mejor futuro. Nos vamos a equivocar 10.000 veces porque siempre vamos atrasados con respecto a las nuevas tendencias. Pero eso no quiere decir que seamos malas personas o que no tengamos idea de lo que, a dónde queremos ir. Por ahí nos equivocamos en el método o nos equivocamos en el contenido, pero lo que queremos, o sea, el deseo que tenemos es que le vaya bien en el futuro, eso creo que ningún profesor del mundo puede negarlo. Si no, no sos profesor. No te bancarías una clase y perdón que lo estoy haciendo muy largo, pero bueno, son muchas anécdotas para contar. Eh, las primeras veces que yo entré acá a la escuela secundaria, les decía a los alumnos que era yo contra 15 enemigos, ¿no? Era yo contra 20 enemigos, contra 17 enemigos, porque las primeras veces que uno da clase a veces lo siente así, ¿no? Como que me están atacando, me están probando, me están viendo hasta dónde puedo llegar, cuáles son mis límites, y en realidad eso es una sensación, es un pensamiento. En el momento que vos te das cuenta que somos aliados para un futuro mejor de mis hijos, de mis nietos, de mis nietas, de mis tataranietos, te das cuenta que no hay pelea, no hay ego, no hay nada. Lo único que importa es el bienestar de los alumnos y el bienestar sobre todo en el futuro, no tanto por ahí en el hoy, no en el inmediato.